Hola, yo soy Dulce y el día de hoy voy a explicar dos técnicas esenciales en la atención al recién nacido, como lo son la toma de signos vitales y antropometría. La valoración de los signos vitales es una práctica fundamental para la obtención de información objetiva acerca del estado cardiorrespiratorio, hemodinámico y térmico del recién nacido, siendo posible a través de la observación y auscultación. Sin embargo, es necesario realizar la técnica de manera adecuada, garantizando mediciones precisas y confiables, teniendo una visualización certera del estado del paciente, minimizando el riesgo de errores en la atención. Los signos vitales se pueden ver modificados por factores como la edad gestacional, el sexo, el peso, las horas de vida y la presencia de enfermedad. Comenzaremos por la toma de la frecuencia respiratoria. Se recomienda que sea el primer signo para valorar, ya que la respiración en el recién nacido se modifica frente a estímulos. Puede realizarse por medio de la observación de los movimientos respiratorios perceptibles en el tórax y abdomen. Sin embargo, la auscultación permite un conteo más preciso de las respiraciones. La auscultación se realiza durante la inspiración durante 1 minuto completo, ya que el patrón respiratorio en el recién nacido es irregular. Se debe de auscultar ambos campos pulmonares siguiendo los puntos de auscultación. Algunos aspectos relevantes durante la valoración de la frecuencia respiratoria son la identificación de alteraciones en frecuencia, profundidad y la identificación de los patrones respiratorios. Para la toma de frecuencia cardíaca, se recomienda tomar como foco principal de auscultación el foco mitral o apical, que se encuentra en el hemitórax izquierdo, en la intersección del cuarto espacio intercostal y la línea hemiclavicular, a la altura de la tetilla en donde se encuentra el choque de punta del ventrículo izquierdo con la caja torácica, debido a que son más audibles los ruidos cardíacos. Se debe de contabilizar por 1 minuto completo. Si el paciente se encuentra monitorizado, se ausculta igualmente la frecuencia cardíaca para confirmar que coincida con la frecuencia que se registra en el monitor. Cualquier ruido agregado detectado e irregularidad en el ritmo cardíaco se debe informar para ser estudiado de forma inmediata y registrarlo en la nota de enfermería. Igualmente se debe de valorar la palpación de los pulsos periféricos, los cuales son indicador de la circulación periférica del paciente. Con respecto a la toma de la presión arterial, lo que se busca es la medición confiable mediante intervalos definidos a una frecuencia determinada según el estado clínico del recién nacido. Antes de comenzar, debe de existir una configuración del monitor para que tome en cuenta valores neonatales, ya que la mayoría de los monitores pueden ajustarse a pacientes adultos, pediátricos o neonatales. El neonato debe estar en decúbito dorsal con el miembro elegido extendido, completamente a la altura del corazón, y debe permanecer quieto. Se puede realizar la toma en la extremidad superior en el antebrazo, punto medio entre el olecranon y acromion, e igualmente en la extremidad inferior. En este caso podría realizarse en la arteria femoral, localizada en el tercio medio del muslo, en la arteria poplitea, alrededor de los gemelos, en la arteria tibial posterior, sobre el tobillo, o en la arteria pedia, alrededor del pie. De igual manera, se debe de inspeccionar la extremidad elegida, no colocar el manguito en piel lesionada, en el miembro que posea un catéter percutáneo, ni tampoco en forma proximal a una vía periférica con infusión permanente, y observar que el manguito no se haya colocado en una extremidad utilizada para el control de otro tipo de parámetros. Se debe de seleccionar el manguito del tamaño adecuado. Esto se realiza midiendo la circunferencia de la extremidad donde se tomará la presión, para comparar con los rangos impresos en el manguito de acuerdo con el equipo con que se cuente en la unidad. Si se busca repetir la medición, es necesario que hayan pasado al menos 2 minutos desde la toma anterior. El cálculo de la PAM, o presión arterial media, es un valor
relevante que se tiene que tomar en cuenta. Este procedimiento suele ser molesto e irritante para el recién nacido por la presión que se ejerce en la extremidad, por lo que se recomienda manipular al neonato de forma suave y gentil. Promover comportamientos y posturas de autorregulación, succión nutritiva o uso de leche o sacarosa por succión si es posible. Con respecto a la temperatura, el termómetro de mercurio hasta hace unos años era un gold estándar. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que el mercurio es una sustancia tóxica y contaminante. Es propenso a romperse, propaga contaminantes y el tiempo de medición es mayor, por lo cual lo más recomendable es utilizar el termómetro digital. La forma más óptima de detección de la temperatura es axilar, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría. Se realiza generando una posición de aducción. Este lugar es idóneo debido a que es el menos invasivo y molesto, optimizando igualmente el tiempo del cuidador que al realizarlo en otras zonas. En caso de utilizar el sensor de temperatura de la cuna de calor radiante o incubadora, existen tres formas de colocarlo. Una es colocando el sensor de forma axilar sujetándolo con cinta adhesiva 0.5 centímetros por debajo del cabezal para asegurar que no se mueva y que su medición sea correcta. Igualmente se puede tomar la temperatura de la piel colocando el sensor en la línea media abdominal entre el apéndice sifoides y el ombligo. También se puede colocar sobre el cuadrante superior derecho del abdomen, es decir, el área hepática, cubriendo el sensor con un cobertor de aluminio adhesivo que refleje las ondas infrarrojas emitidas por la fuente de calor o un apósito hidrocoloide. La temperatura rectal se restringe exclusivamente en pacientes que presentan hipotermia moderada grave y se desaconseja la toma de temperatura en el tímpano debido a la estructura anatómica del recién nacido. Con respecto a la saturación de oxígeno, debemos de tener en cuenta que el monitor la mayoría de las veces brinda en conjunto la frecuencia cardíaca. Algunos otros pueden brindar datos como onda pletismográfica, que indica la cantidad de saturación de oxígeno en relación al tiempo, y también podremos ver el índice de perfusión. El sensor puede ser colocado tanto en extremidades superiores como inferiores, aunque debemos de verificar la perfusión, temperatura e integridad de la zona de la piel en donde vamos a aplicar el sensor. Se recomienda asegurarse que el sensor esté en contacto con la piel y que la fuente de luz y el detector estén alineados. Se debe de rotar el sensor al menos cada 4 horas para evitar lesiones en la piel. Se deben de identificar alteraciones en la saturación de oxígeno e informar al equipo multidisciplinario pertinente y hacer el correcto registro de los datos. La saturación parcial de oxígeno normal después de la transición feto-neonatal es de 95 a 100%, pero en la mayoría de los recién nacidos que reciben oxígeno suplementario no hay que inducir ni permitir la saturación mayor al 94%. La antropometría se refiere a las mediciones corporales que nos brindan información acerca del crecimiento y desarrollo en el recién nacido, incluyendo la proporcionalidad de este por medio de índices preestablecidos. Su correcta interpretación puede prevenir de riesgos de mortalidad, permitiendo actuar de manera oportuna y conveniente. Por ello se ha convertido en una práctica rutinaria y necesaria. Para tomar el peso en el recién nacido, se debe de verificar que la báscula funcione de manera correcta. Anterior a la toma de peso se buscará colocar al paciente de manera que se preserve el calor lo más posible, colocando alguna fuente de calor hacia la báscula, como un foco incandescente, que se retirará durante el procedimiento. Se colocará al recién nacido totalmente desnudo, esto para que la estimación del peso sea lo más precisa posible. También se puede pesar al recién nacido dentro de la cuna de calor radiante o incubadora si ésta
cuenta con una báscula integrada. Si cuenta con dispositivos terapéuticos como lo son sondas, drenajes, tubo endotraqueal, colostomías, catéteres, CPAP, etc., deberá procurar que afecten lo menos posible en la medición del peso. Uso de un infantómetro, un instrumento que suele ser una tabla plana con superficie suave y una escala graduada. Cuenta con un cabezal fijo y piecera móvil, siendo ajustable al tamaño del recién nacido. Antes de comenzar se debe de asegurar su buen funcionamiento. Lo más recomendable es realizar este procedimiento con la ayuda de una persona. Se colocará al paciente en posición supina. Se buscará alinear la cabeza del recién nacido con la línea de referencia que brinda el infantómetro. Se posicionará la cabeza del lactante en el plano vertical de Frankfurt. Posteriormente, otra persona con una mano posiciona las piernas del bebé hacia abajo, presionando gentilmente las rodillas de manera que puedan permanecer estiradas y se ajusta la piecera móvil. Se deberá asegurar los hombros y las caderas que se encuentren alineados en ángulos rectos, tanto en el eje del cuerpo como al infantómetro, y puede realizarse de manera semanal. El perímetro cefálico se utilizará una cinta métrica que se colocará pasando por la prominencia frontal, por encima del borde ciliar y la prominencia occipital, excluyendo las orejas, cuidando en todo momento que la cinta se encuentre alineada. Puede realizarse igualmente de manera semanal, aunque en casos de hidrocefalia, dilatación ventricular, puede ser una medida diaria. En el caso del perímetro torácico, la cinta debe de ser colocada justo donde se ubican los pezones del recién nacido y debe quedar en un plano perpendicular al tronco del cuerpo. Durante la medición el paciente debe de estar erecto y con los brazos al costado. La lectura debe de realizarse al final del evento expiratorio. La medición del perímetro abdominal consta de la colocación de una cinta métrica alrededor de la región umbilical, ajustando la cinta de manera gentil. Algunas mediciones complementarias son el perímetro braquial y el perímetro de muslo. Su importancia radica en visualizar la combinación de masa muscular y reservas de grasa. Por otra parte, también se encuentra la medición de segmento superior y segmento inferior. En este caso, su relevancia reside en la proporcionalidad del crecimiento y la corporalidad del recién nacido. Sin más por el momento me despido. Muchas gracias por su atención.